Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en la casa número 88 de la calle Constitución. A los 16 años, Pedro formó con su padre Don Delfino la orquesta La Rabia. Pedro tocaba la guitarra y la batería. En Guamuchi, su público era el de los cabarets, por así llamarles. En una presentación, conoció a su novia, Guadalupe López. Un año después tuvieron una hija. Pedro y Guadalupe nunca se casaron, y la niña fue encargada a Conchita, hermana de Pedro. La Orquesta Estrella de Culiacán, María Luisa llegó a la Ciudad de México en mayo del 39. Poco después, la alcanzó Pedro, con los ahorros de su madre, y sin confesar a su familia el motivo del viaje. El primer hogar de la pareja fue un cuartucho en la calle de Ayuntamiento 41, a unos pasos de la radiodifusora XEW, polo de atracción de todos los músicos del país. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa se casaron por el civil y poco después cumplieron con la boda religiosa en la catedral. A ninguna de las dos asistieron sus parientes. En agosto de ese mismo año, Pedro hizo una prueba en la XEW. El director musical, Amado Guzmán, lo rechazó diciéndole que mejor se dedicara a la carpintería. Pedro y María Luisa carecían de empleo. Comían una vez al día en el Café Florencia. Después de varios intentos, Pedro consiguió un contrato en la radiodifusora XEB para cantar todos los días desde el Teatro Estudio Juventino Rosas, acompañado por la orquesta de Joaquín Pardavé, ganando 3 pesos por programa. En 1940, Pedro obtuvo otro trabajo de cantante en el Centro Nocturno Waikiki. Con la suerte a su favor, Pedro consiguió un contrato más en el salón Tap Room del Hotel Reforma, el más elegante y concurrido de la ciudad, dirigiendo una orquesta y cantando, con un sueldo de 100 pesos diarios. La mejoría económica permitió a Pedro y María Luisa mudarse por fin a un departamento amplio y cómodo. En la búsqueda de una nueva figura, unos productores de cine acompañados de Manuel Esperón, el músico más importante de las comedias rancheras, fueron al Hotel Reforma a oír a Pedro cantar. Esperón y los productores aprobaron a Pedro, quien obtuvo así en 1942 su primer papel en el cine en la película La Feria de las Flores. Al igual que con Jorge Negrete,
Manuel Esperón se convertiría en el talento musical en la carrera cinematográfica de Infante. Visítale el jardinero, a ver qué pasa. Que este ramo lleve todos los perfumes para que sean aspirados por usted. Su siguiente película fue Jesucita en Chihuahua, actuada y dirigida por René Cardona. Especialmente. Sí, nada más que tiene el defecto, como decimos por acá, patadura. Mira, Felipe, tengo que decirte varias cosas. Cuando yo recibí esta presidencia prometí muchas cosas que tengo que cumplir. De René Cardona recibió los primeros consejos sobre actuación cinematográfica, que le ayudaron a perder el miedo a la cámara. ¿Me entiendes? Ese es mi programa y lo estoy cumpliendo. En la comedia de enredos, La razón de la culpa, Pedro aceptó el papel de un inmigrante español. Incapaz de domar su acento norteño, debió soportar que le doblaran la voz. Perdóname. Yo no sé cómo ha sido esto. Es como si en ti hubiese querido siempre a Blanca, o como si en ella continuara queriendo a ti. Las mujeres, pobrecitas, ay, ay, ay. Pedro obtuvo su primer estelar en marzo de 1943 en Cuando habla el corazón, una película de aventuras rancheras. Una sombra flotaba sobre la carrera de Pedro, la figura de Jorge Negrete. Tras el rechazo de Negrete para la segunda versión de Ay Jalisco, no te rajes, El ametralladora, la oferta cayó en Infante, quien aceptó sin titubeos, intentando así competir con su ídolo. Pedro y María Luisa asistieron al estreno de la película en el cine Teresa. En una escena dramática, el público empezó a reír a carcajadas. Pero solo por vengarlo. Juro que he de vengar esta muerte, aunque en ello vaya mi vida. Y juro que... El éxito aún estaba lejos de la carrera cinematográfica de Pedro. Carmela, perdóname por el solo pensamiento de volver a hacer justicia por mi propia mano. Sus papeles carecían de consistencia y unidad, cambiando mucho de una película a otra. ¿Estás pensando en hacer la letra? Mexicanos al grito de guerra fue un proyecto ambicioso que narra las circunstancias de la creación del himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En Mexicanos al grito de guerra, Pedro tuvo pocas oportunidades de lucirse. Sin embargo, el giro hacia un galán simpático y amable le resultó favorable. Nuestro himno ha ganado su primera batalla. Voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. En octubre de 1943, la casa disquera Peerless le ofreció un contrato de exclusividad. Entró al mundo de los discos dominando la balada, el bolero y la canción ranchera. La única película que filmó en 1944 fue Escándalo de Estrellas, donde Pedro tuvo su primera reunión formal con el joven director Ismael Rodríguez. Ya viene la tormenta, tiramos pasar en esta casa. El huracán avanza a 90 kilómetros por hora. Te juro que... No me jures nada, pero hizo un abrazo de ella. Escándalo de Estrellas es una parodia de cómo se hace una película que se encamina al desastre.